Hola amigo, bienvenido al canal. Hoy vamos a reparar, esto es un monitor de la marca Orange, muy bueno, muy utilizado para los guitarristas. Hace unos años ya lo había reparado, pero directamente hoy me lo trajeron porque directamente no prende nada, directamente no prende. Así que ahora lo vamos a probar, vamos a hacer una prueba para ver qué es lo que hace. Directamente a mí me dijeron que no prende, pero lo vamos a probar igual. Vamos a sacar todos los tornillos y vamos a sacar la plaqueta y así la vamos a revisar bien. Bueno, ya lo tenemos conectado, así que vamos a probar a encenderlo. Este tiene para encender de este lado. Acá tenemos Power On. Lo prendemos y directamente no hace nada, ni siquiera la luz prende. Así que sí o sí vamos a sacar toda esta parte y la vamos a probar. Bueno, ahí ya la sacamos a la plaqueta. Acá podemos ver lo que sería el parlante de 12 pulgadas. Desconecté. Y en esta parte podemos ver donde está el transformador, que vamos a medir a ver si tenemos tensión. También vamos a revisar si tiene algún fusible. Y la llave, si directamente la llave está accionando, porque es raro que directamente no prenda nada. Así que vamos a ir a la mesa de trabajo donde vamos a tener mejor iluminación y vamos a poder probar mejor. Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer es tratar de medir a ver si tiene continuidad nuestra llave, que la tenemos acá. Sabemos que es marrón claro, vendría a esta parte y tendría que hacer contacto con eso. Ahí podemos ver que hace contacto. A ver, la vamos a accionar la llave, corta. Así que sabemos que la llave no es. En esta parte podemos desconectar, así que podríamos medir a ver si tenemos tensión en corriente alterna, porque acá directamente es alterna porque sale directamente el transformador. El puente rectificador está en la plaqueta, así que vamos a enchufar. Lo tenemos encendido, así que vamos a poner esto en escala de 200 volt en corriente alterna. Vamos a medir, a ver. Directamente no muestra nada. Así que vamos a tener que revisar, a ver, este capaz que tenga un fusible. Vamos a revisar el fusible, por ahí se quemó el fusible, así que para eso vamos a desenchufar. Vamos a volver a poner en escala de continuidad. A ver, vamos a mirar primero a ver si tiene. Sí, ahí podemos ver, no sé si se alcanza a ver, muestra que tiene una figura de un fusible. Así que vamos a medir a ver si tenemos continuidad. Este sería un contacto y este sería el otro. Y no hace nada. Directamente no hace nada, así que puede ser que sea únicamente el fusible. Vamos a desconectar esto. Vamos a dar vuelta. Ahí podemos ver cómo es, dónde está el fusible. Así que vamos a tratar de sacarlo. Esto sería así, ahí lo podemos sacar. Y sí, como pueden ver, está totalmente quemado. Así que tendríamos que reemplazarlo y probar. Si está quemado directamente puede ser que haya un corto o directamente se quemó nomás. Unas cosas que quería decirle es que dentro tenemos un fusible de repuesto, así que únicamente podríamos sacarlo. Ahí está. Acá tenemos el fusible de repuesto, que está impecable, se nota que nunca lo usaron, así que podemos ocupar este.
Vamos a conectar este. Ahí estaría. Así que vamos a conectar la tensión y vamos a probar qué hace. Bueno, vamos a enchufar. Ahí lo tenemos enchufado, así que vamos a prender y tendríamos que medir a ver si tenemos tensión ahora acá en la salida del transformador. Ahí tenemos. A ver. Ahí está. 20 volt. 20 volt. Está en escala grande, pero a ver si podemos achicar un poquito. Ahí está. 20,2 volt. Así que por lo menos ahora ya tenemos tensión. Así que vamos a apagar y vamos a conectar. A ver qué sucede. Bueno, ahí ya conectamos lo que son la salida de transformador a la plaqueta. Vamos a enchufar a la red. Ahí lo enchufamos y vamos a prender únicamente sin lo que sería el parlante. Pero vamos a prender a ver si prende lo que sería la placa. Ahí pueden ver cómo ya encendió el LED. Así que directamente lo único que tenemos que hacer ahora es tratar de probar con un parlante para ver si tenemos salida. Bueno, ahora ya lo tenemos conectado al parlante. Ya tenemos la alimentación, así que vamos a probar. Como pueden ver, ya encendió, así que lo que podemos hacer es probar a conectarle una salida. Y ahí pueden ver que ya tenemos ruido, por lo menos. Ya tenemos salida. Así que vamos a probar, a armarlo todo y a probar. Bueno amigos, ahí ya lo tenemos armado y lo estoy probando. Vamos a subir un poquito el volumen. Está funcionando correctamente. Conclusiones. Muy raro saber por qué se haya quemado así lo que sería el fusible. Pero bueno, si tienen alguna duda, consulten nomás que vamos a estar para responder. Si tienen algo parecido así y también se le ha quemado el fusible, tendrían que poner sus opiniones para saber qué le pudo haber ocurrido. En este caso está funcionando correctamente, así que pudo haber sido alguna mala alimentación de entrada, por ahí un alto voltaje y terminó quemándolo cuando lo estuvieron probando. Eso no vamos a poder saber, pero bueno, este quedó funcionando correctamente, así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.